Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, ya el segundo bloque de clase del día viernes, el cual vamos a estar estudiando romanos, ¿no? Hemos estado estudiando, ya hemos empezado a estudiar romanos y en esta clase que vamos a ver, vamos a analizar un subcapítulo del romano donde el discípulo Pablo, discípulo de Cristo Pablo, habla sobre la culpabilidad del hombre. Eh, en general, él habla sobre vamos a analizar este versículo, este capítulo, porque habla de la culpabilidad y se refiere de una forma, o lo hace de una forma donde él exhorta y reclama realmente las cosas, o dice las cosas con bastante contundencia, con bastante fuerza. Y vamos a ver cómo lo podemos analizar y realmente qué nos quiere decir o qué quiere decir Pablo en todo esto y por qué actúa de esa manera. Vamos a ver, vamos a ello. Fíjense, capítulo del 18 al 32. Y vamos a leer del 18 al 23 y lo analizamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, aquí empieza a analizar, como le digo, a soltar, sí, a las personas este tipo de versículos, este tipo de capítulos se refieren más que todos estos tiempos, sobre todo, donde hay personas que la verdad de Dios, ¿no? O la justicia de Dios, la detienen con injusticia, ¿no? Y con cosas que realmente no son lo que Dios quiere realmente para todos, ¿no? Sigo leyendo, porque lo que Dios se conoce, lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. También vemos un matiz a dónde se está refiriendo esto, dónde se está refiriendo Pablo, porque en cierto modo cuando dice, porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. eh, si se está refiriendo internamente a los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, se está refiriendo al mundo. Bueno, vamos a ir siguiendo leyendo y analizando. Porque las cosas invisibles para él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendido por las medios de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y aquí, no aquí es que nos referimos, que me refiero, que esto básicamente es para los que ya conocieron a Dios y se han separado, ¿no? Fíjense lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaste como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón, fue entenebrecidos. Claro, aquí vemos una contundencia filmación que pasa muchísimo, donde las personas o que Dios le da las bendiciones, y Dios lo pone para que dirija, para que haga para la gloria de Dios, ellas o ellos, o ellas envanecieron en su razonamiento. No le dieron la gloria a Dios, no es porque Dios me puso aquí, no es porque Dios me está dirigiendo, no, es porque yo lo hago, es por lo que yo me dirijo, es porque esto me está saliendo así, porque yo lo hago. Entonces, son necios, como lo dice, necio de corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. También basan muchos cultos, ¿no? Es muy importante, siempre, siempre, cuando Dios nos coloca en sitios estratégicos para llevar algún ministerio, para llevar desde lo más pequeño hasta los más grandes, siempre dando de la gloria a Dios,
no siendo necio, pensando que los dones o la sabiduría o cualquier herramienta que Dios te da para que dirijas lleves la palabra de Dios sea por tu propio entendimiento. No, se lo da Dios para que tú lo entiendas, para que lo expliques, para que lo lleves. Y siempre hay que dar la gloria a Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí también se está refiriendo en aquellos también momentos donde en la época desde Abraham, las personas creían en imágenes, bueno, en estos momentos también creo que hasta mucho peor, ¿no? De religiones que creen en imágenes totalmente idolatría, donde Dios prohíbe eso, totalmente. Y le dan la fe a la imagen, imágenes de aves, cuadrúpedos, aquel tiempo había los, la- las, todo tipo de aves y cosas reptiles, hacían imágenes y de ello adoraban a esas imágenes. Bueno, a esa parte se refiere a eso, ¿no? Ahora el 24 dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto pasa pasando mucho, ¿no? Ha pasado ya mucho más, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense esta palabra del 26 al 27. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contranatural. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la distribución debido a su extravío. Aquí sencillamente, y no hay que ocultar, se está hablando de la homosexualidad. Se está hablando de ese pecado mortal, porque un pecado mortal, que Dios lo entregó a esas pasiones. Claro, esos pecados tan malos, muy malos, eh, son pecados que cuando hablan de entregó, se entregó, como lo dice, por esto Dios lo entregó. Recuerden el capítulo cuando, no sé si lo hemos estudiado, cuando Job, que antes de que le pasara todo a Job, que estaba reunido Dios y vino el enemigo, Satanás, y le preguntó, le dijo, porque Dios le dice, oye, ¿no has visto a mi siervo Dios? Que es fiel y obediente, me sirve. Y él le dice, bueno, pero si tú le das todo, te tienes que servir, les has dado, bueno, todo. Y simplemente Dios le dice, bueno, te lo entrego, ponlo, lo voy a poner por prueba. Se lo pone a prueba, pero su vida la cuidas, su vida no la tocas. Y fue que lo que pasó, destruyó todo, pero eso lo permitió Dios. Estoy dando un pequeño ejemplo, una metáfora pequeña. Eso lo permitió Dios en ese momento, con Job, para poner a prueba que Job realmente estaba con él. Y así fue, ¿no? Luego al final Dios le duplicó todo lo que le había quitado el enemigo. Entonces Dios le puede decir, como dice aquí, lo entrega a estas personas que se abandonan el camino de Dios, abandonan el camino de Dios por seguir las pasiones vergonzosas, mujeres contra mujeres, lesbianismo,
hombres con hombres, homosexualismo, y Dios lo que hace es, bueno, te lo entrego aquí a Satanás, ya tú, ellos son de él. Compromiso de nosotros es porque Dios no aborrece a esta persona, aborrece el pecado, pero decisión tuya llegar a ese camino. Tienes que volver al camino de la luz. Y nosotros también buscar que ellos vuelvan, dejando el pecado allá. Por eso habla de eso, ¿no? Y está soltando totalmente y hablando claramente, Pablo, sobre esto, esta situación que posiblemente en aquel tiempo estaba pasando y peor, creo, ¿no? Ahí sí no. Ahora, en la 28 dice, y con ellos nos aprobaron tener en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, estaban en su pecado, no lo aprobaron. Como muchas personas están en el pecado dentro de, y se está divulgando mucho esto, porque el enemigo quiere que se divulgue, que la familia se destruya, con movimientos totalmente fuera de lo normal. Tengan cuidado, vamos a hablar pero fuera de lo normal, para que este, no logren, o sea, para que la destrucción sea por la familia. Esos movimientos que realmente no deben de existir. Pues está promulgando lo que es en contra de Dios. Estando atentados en toda injusticia. Y aquí habla de la fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustiosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres. Todo esto está pasando, ¿no? Necios leales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, ya conocen la palabra, que se han alejado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con las que los practican. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ayudar también a esas personas a que vengan a la luz, sacarlas de ahí. Y, y por eso Pablo habla de todo esto, que aquellos tiempos pasó y estos tiempos están pasando más fuerte que nunca, ¿no? Tenemos que siempre lograr que de alguna manera, eh, estas personas que están en ese camino conozcan realmente la palabra de Dios y puedan salir mediante, solamente mediante Dios es que pueden salir, porque Dios fue el que le entregó a esas personas, a esas pasiones desaprobadas totalmente por él. Y bueno, él también tiene, como entregó también, como hizo eso, como lo dice Pablo, también hay un salvavidas, cuando ese salvavidas tiene un nombre y se llama Jesucristo. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Nos vemos ya el día lunes para seguir estudiando cada uno de los, o sea, analizando y cada uno de los capítulos que estamos estudiando de la Biblia y de la Santa Escritura. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.